El sistema nervioso es una red inmensa, con miles de millones de células, y uno se pregunta, ¿cómo es que todas ellas se ponen de acuerdo para generar un pensamiento, un movimiento o un recuerdo? Bueno, todo se reduce a una conversación a nivel microscópico, y hoy vamos a aprender su idioma. Miren esta imagen. Una neurona. Es una verdadera maravilla de la biología, ¿no? Pero así sola no puede hacer mucho. La verdadera magia, el secreto, está en el pequeñísimo espacio que la separa de la siguiente. Y esa es la gran pregunta que vamos a desvelar hoy. ¿Cómo se cruza esa brecha? Bien, este es nuestro plan de vuelo. Empezamos con lo básico. ¿Qué es una sinapsis? Luego nos metemos de lleno en la increíble maquinaria molecular que la hace funcionar. Y terminamos viendo cómo todo esto es la base de algo tan fundamental como aprender y recordar. ¡Vamos a ello! Ok, empecemos por el principio, por el lugar donde sucede todo. El punto de encuentro, el escenario donde una neurona le pasa el relevo a la siguiente. Entonces, para que quede súper claro, la sinapsis no es una cosa, es un lugar, una unión funcional que permite que la información fluya. Es literalmente el corazón de toda la comunicación en nuestro sistema nervioso. Y ojo, no todas las sinapsis son iguales. De hecho, se pueden clasificar de varias formas. Primero, por cómo funcionan, si son químicas o eléctricas. Segundo, por quiénes están en la conversación, si es entre neuronas o de una neurona a un músculo o una gládula. Y tercero, por el lugar exacto donde se conectan. Ahora sí, profundicemos en esa primera clasificación, el mecanismo. Pensemos que hay dos maneras principales en que las neuronas se pasan la información. Una es como un rayo, súper directa. La otra es un poco más lenta, pero muchísimo más sofisticada. Aquí el contraste es clave. La sinapsis eléctrica es como un cable directo. ¡Pum! La electricidad pasa sin intermediarios. Es instantánea, ideal para reflejos, donde la velocidad es todo. En cambio, la sinapsis química, que es la más común, es más como enviar un mensaje. Tarda un poquito más, sí, pero esa pequeña pausa es su gran ventaja. Permite modular la señal, hacerla más fuerte, más débil y, muy importante, es unidireccional, lo que garantiza que la información fluye en orden por los circuitos del cerebro. Y esta imagen nos muestra perfecto la anatomía de esa sinapsis química. Vemos el terminal presináptico, el que envía el mensaje. Luego, la hendidura sináptica, que es ese pequeño espacio que hay que cruzar. Y finalmente, la membrana postsináptica, la que recibe el mensaje. A partir de ahora, nos vamos a concentrar en esta pequeña maravilla de la ingeniería biológica. Muy bien, ahora vamos a hacer zoom. Un zoom extremo para ver la danza molecular que ocurre cada vez que se envía un mensaje químico de una neurona a otra. Es fascinante. Todo sigue una secuencia, un guión perfecto. Primero llega una señal eléctrica, el famoso potencial de acción. Esto abre unas compuertas para que entre calcio. La entrada de calcio es la chispa que hace que se liberen los mensajeros químicos, los neurotransmisores. Y estos mensajeros viajan a la siguiente neurona para entregar el recado. A ver, miremos de cerca el primer paso. Mucho antes de que llegue cualquier señal, la célula ya está preparada. Esas pequeñas burbujas, las vesículas, están cargadas de neurotransmisores. Y no andan flotando por ahí, no. Unas proteínas increíbles, el complejo SNER, las mantienen amarradas a la membrana, como un barco en el muelle. Están ahí, listas, esperando la orden para zarpar. Y ahora viene el momento clave. El impulso eléctrico llega y abre las compuertas de calcio. El calcio inunda el terminal y actúa como el verdadero disparador. Pero no actúa sobre las proteínas SNAER directamente. No, se une a un cómplice, una proteína llamada sinaptotagmina, que es el sensor de calcio. En cuanto el calcio se le une, la sinaptotagmina cambia de forma y da la orden final. Ahora. Y con esa orden todo pasa en una fracción de segundo. La sinaptotagmina activa hace que las proteínas SNAER se retuerzan y jalen con una fuerza increíble a la vesícula, hasta que se fusiona con la membrana de la neurona. Este proceso se llama exocitosis, y es como si la vesícula se abriera hacia afuera, liberando miles de moléculas a la hendidura sináptica. Es una proeza que se repite billones de veces por segundo en el cerebro. La importancia de toda esta maquinaria se ve clarísima cuando algo sale mal. Por ejemplo, la toxina botulínica lo que hace es cortar las proteínas SNRE. El resultado, no se liberan neurotransmisores y se produce parálisis. Por otro lado, el curare no impide la liberación, sino que va y bloquea los receptores del otro lado. Ambos casos nos demuestran lo vital y preciso que es cada paso de este proceso. Hasta ahora nos hemos enfocado en el envío del mensaje.
Pero ¿qué pasa del otro lado? La neurona que recibe la señal no es una espectadora pasiva, para nada. Está constantemente sumando miles de señales para tomar una decisión, disparar o no disparar. Básicamente, la neurona receptor escucha dos tipos de mensajes. Por un lado, los PEPs, que son como un ¡vamos, acelera!, y la acercan al punto de disparo. Y por otro, los PIPs, que son más bien un frena, para. Estas señales ocurren en las dendritas y el soma, que son las partes especializadas en recibir y sumar estos mensajes, pero que no pueden generar el disparo final. Esa decisión se toma en otro lado. Y bueno, ¿cómo se decide? Una forma es por sumación temporal. Imaginen que varias señales de acelera llegan seguiditas, una tras otra, desde la misma conexión. Sus efectos se van a acumular. Es como tocar el timbre muchas veces muy rápido. Al final, alguien va a abrir la puerta. La otra forma es la sumación espacial. Aquí, la neurona está escuchando a muchas otras neuronas a la vez. Si varias le dicen acelera al mismo tiempo, aunque cada una lo diga bajito, la neurona receptora suma todas esas voces y, si son suficientes, decide disparar. Es trabajo en equipo. Este diagrama es un ejemplo perfecto de convergencia. Muchas neuronas hablándole a una sola. Esa es la base de la sumación espacial. Pero también pasa lo contrario, ¿eh? Se llama divergencia. Una sola neurona le envía su mensaje a muchas otras a la vez. Estos dos principios, convergencia y divergencia, son fundamentales para que el cerebro procese información a lo grande. Y con esto llegamos al concepto, para mí, más increíble de todos. Estas conexiones, estas sinapsis, no son cables fijos, son dinámicas, se hacen más fuertes o más débiles dependiendo de la experiencia. Y esta capacidad de cambio es, ni más ni menos, la base del aprendizaje y la memoria. Esta plasticidad se da a diferentes escalas de tiempo, pero la más alucinante es la de largo plazo. Por un lado, la potenciación a largo plazo, o PLP, que fortalece una conexión, y por otro, la depresión a largo plazo, o DLP, que la debilita. Y esto no es solo teoría. Piensen en los modelos de inteligencia artificial. Aprenden imitando estos mismos principios. O en la rehabilitación neuronal, que busca aprovechar esta plasticidad para que el cerebro se recupere. El punto clave es que esto es real. La PLP, que ocurre en una parte del cerebro llamada hipocampo, es el mecanismo biológico que nos permite guardar recuerdos. Hay una frase famosa que dice: neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Bueno, pues describe perfectamente este proceso. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Si todo lo que aprendemos, cada habilidad que dominamos, cada recuerdo que guardamos, al final se reduce al fortalecimiento y debilitamiento de estos miles de millones de puntos de contacto, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es profunda. ¿Somos, en esencia, la suma de nuestras sinapsis? Es una idea para darle vueltas. La culminación de este viaje increíble que empezó con una simple señal eléctrica y terminó en la base misma de lo que somos.